Vamos a seguir con Hechos 9. En Hechos 9 tenemos la narración de la conversión de Saulo, de Pablo, el apóstol a los gentiles. Y la Biblia está llena de historias poderosas que nos muestran el poder transformador de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, Hechos 9, 32 al 40, vamos a verlo como un ejemplo de cómo Jesús transforma vidas y cómo esas vidas se relacionan con el mensaje, ¿sí? Este pasaje nos muestra la obra de Dios en la vida de Pedro y cómo Él es usado para llevar la luz del Evangelio. Y al estudiar esta historia vamos a ver la compasión de Dios, vamos a ver su poder, su amor inagotable por su pueblo, y al mismo tiempo vamos a ser desafiados para ser instrumentos de gracia en el mundo, buscando la gloria de Dios. El énfasis que le voy a dar va a ser la relación entre las personas y el mensaje, ¿sí? Y el mensaje que Dios nos comisionó, nos encomendó. Vamos a leer Hechos 9, 32 al 40, al 42, perdón, al 32 al 42, al 43. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Fíjense qué increíble. Llega Pedro, en nombre de Jesús se produce una sanidad y los que vivían en Lida y en Sarón vieron esto y se convierten al Señor. Vamos a ver un ejemplo más, 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, los llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Y acá vemos varias cosas que no van a ser parte del mensaje de hoy, pero como observaciones. Pedro está disponible, está dispuesto, está haciendo visitación a esos discípulos que habían salido de Jerusalén en la época de la dispersión por la persecución que se produjo a partir del martirio de Esteban y también la que había producido en parte de Pablo. Y Pedro visita a otros cristianos y se va encontrando con diferentes situaciones o le salen al encuentro estas situaciones. Y vemos que Él está disponible, vemos que Él obra en nombre de Dios, vemos algunas similitudes con los milagros de Jesús, por ejemplo, cuando sana a la hija de Jairo, vemos similitudes con los milagros de Elías y de Eliseo. Hay muchas cosas lindas de lo que pasa con Pedro, pero quiero hoy pararme y ver cuál es la relación entre el mensaje y Pedro y luego la relación entre el mensaje y nosotros. El primer punto es la validación del mensaje. El mensaje y el mensajero, ¿cómo se validaban antes de que la Biblia terminara de ser escrita? Se validaban a través de señales. Y los apóstoles tenían una misión especial. ¿Cuál era la misión especial de los apóstoles? Era representar a Jesús. Por lo tanto, hacer sus obras para que de esa manera quedara validado el mensaje que llegó desde Jesús, el Evangelio mismo. No es que a otros no les puedan ocurrir los milagros, sino que los otros nos pasan ocasionalmente y es ocasional que Dios obre de manera milagrosa o sobrenatural. Pero Dios decidió que en el ministerio apostólico esto fuera como una normalidad para ellos. Para nosotros es ocasional, pero para ellos es la norma. Hay una prédica justamente sobre esto, de Hechos 3, 1 al 10, que habla de las señales apostólicas, así que no voy a desarrollar mucho el tiempo.
mucho tiempo este punto, pero acompáñame a Mateo 10, vamos a leer el 1, el 2 y el 5 al 8. Mateo 10. Dice Mateo 10, 1 al 2 y luego 5 al 8. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el 2 dice, los nombres de los 12 son estos. O sea que tenemos bien identificados los 12 con nombre y dice que a ellos les dio potestad sobre los espíritus inmundos, ¿sí? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Leemos del 5 al 8. A estos 12, se vuelve a enfatizar la identidad de estos 12 que habían recibido esto, a estos 12 Jesús, después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren a ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Fíjense que lo vemos a Pedro haciendo exactamente esto una vez más. Los 12 han recibido este poder sobrenatural. No es que el resto no podamos disfrutar de un milagro de Dios, pero en nuestro caso es más ocasional, en el de ellos era una norma. ¿Y qué validaban a través de estas señales? Bueno, la Biblia dice cómo va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Y dentro de eso no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber estas dolencias. Y como ellos están predicando el evangelio que nos lleva al cielo nuevo y la tierra nueva, ellos están dando una muestra de ese periodo escatológico futuro a través de estas sanidades y resurrecciones. Porque el mensaje de ellos está relacionado con eso. Hay un cielo y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva y uno puede llegar a eso solamente a través de la fe en Cristo, solamente a través de la gracia de Dios. Y ellos están dando como muestras adelantadas de lo que va a ser esa era. Ese mensaje tiene que ser validado. Y nosotros podemos leer incluso en esto el testimonio del escritor de Hebreos. Mira, acompáñame a Hebreos 2. Vamos a leer el 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Fíjense que no sabemos quién es el escritor de Hebreos. Hay varias teorías, pero no tenemos certeza sobre quién es el escritor de Hebreos. Sin embargo, fíjense lo que dice este autor, que es contemporáneo de los apóstoles. Dice, por tanto, debemos prestar mucha atención, mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense qué interesante esta observación. Dice, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, de Jesús, nos fue confirmada por los que la oyeron, hablando de los apóstoles. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Acá señala a los primeros oyentes del Evangelio como personas que también validan este mensaje por medio de prodigios que hace del Señor. Recordemos que siempre son señales, están para señalar algo, no son el fin, sino que son el medio. Están para señalar el Evangelio, están para señalar la persona de Cristo, el poder de Cristo, la obra de Cristo, y así deben ser usados. Y estas señales hacían que la gente, los primeros testigos, validaran el mensaje y de esta manera también validaran al mensajero, la identidad apostólica. Sin señales no se podía validar al mensajero ni al mensaje y no se debía creer en ellos. Esto forma parte del ministerio apostólico. Tener señales para que sean confirmados. Incluso parte de las pruebas que Pablo presenta para ser reconocido apóstol junto a los otros, ¿qué es? Las señales apostólicas. Los apóstoles le tuvieron miedo a Pablo, los apóstoles dudaban de Pablo, dudaban de su conversión, pero a través de señales, él es considerado dentro de los apóstoles por las señales que hubo sobre Pablo. No es lo mismo que Timoteo, o que Tito, o que Epafrodito, o que cualquiera otro de los cristianos. Tenemos un grupo de 12 cristianos, sacando a Judas, metiendo a Matías y sumando a Pablo, ahí tenemos 13,
que tienen señales apostólicas, tienen la identidad apostólica y hacen señales. Y esos validan el mensaje. Pablo va a ir principalmente primero a los judíos, pero también va a ir a los gentiles. Y Pedro tiene un contacto con el primer gentil que se va a convertir, que es Cornelio, un poquito más adelante, y luego se va a dedicar más a los judíos. Pero son apóstoles. Y para que el evangelio fuese tenido en cuenta como un mensaje divino, el Señor les da la capacidad y el poder para hacer señales. Y esto incluye sanar enfermos, incluye resucitar muertos y también incluye liberar a personas de demonios. ¿Sí? Es de ellos. No lo tienen todos los cristianos. Todos los cristianos podemos ser beneficiados ocasionalmente por estas cosas, pero esto es característico del ministerio apostólico. Y este mensaje es confirmado, el evangelio es considerado divino y los mensajeros hablan de parte de Dios. Y en este pasaje se va haciendo evidente para Pedro y para todos que Dios está obrando en personas más allá de Jerusalén y que Pedro es realmente un representante de Jesús y un enviado de Dios. Está la validación del mensaje. Tenemos el primer caso de Eneas y tenemos este patrón. Enfermo 8 años, sanidad en nombre de Jesús. ¿Y qué pasa con la región? Dice que creen en Jesús. ¿Vieron? Y vemos a Dorcas, muerta, resurrección en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa con esa ciudad? Muchos ven la señal y creen en Jesús. Y esta etapa de validación del evangelio, a través de señales y de mensajeros, Dios la utiliza hasta que la Biblia es completada. Incluso dentro de la misma Biblia vemos cómo las señales van decayendo. En Pablo lo vemos. Pablo, al principio de su ministerio, es tan grande el don de sanidad que la gente se lleva su ropa para ser sanada. Y luego cuando avanza su ministerio, ¿qué pasa? Le dice a Timoteo que tome vino porque el agua le hacía mal. No lo puede sanar, no lo sana. Y vemos que le dice que tiene a Epafrodito, que es sumamente útil para él, y casi se muere por la enfermedad que tenía. ¿Por qué? Porque el mensaje ya se validó. Ese spoiler, o ese adelanto, o esa muestra del tiempo futuro, ya se había validado, ya no era necesario, porque la Biblia ya estaba como cierta. El Nuevo Testamento se va conformando y se va haciendo cierto, pero hay que identificar cuáles son los verdaderos mensajeros de parte de Dios. Y bueno, estamos identificando a Pedro acá, luego se va a identificar a Pablo, pero se va identificando esto. Son personas que tienen autoridad diferente al resto de los cristianos, son apóstoles y hablan de parte de Jesús a un nivel que el resto no lo hacemos. Nosotros cuando hablamos de parte de Jesús nos limitamos a lo que la Biblia dice, pero estas personas escribieron la Biblia hablando de parte de Jesús. Y bueno, esa etapa de validación del Evangelio, en la cual los mensajeros de Dios son usados para escribir la Biblia, termina cuando la Biblia termina de ser escrita. Sin embargo, ahora vamos al punto 2, aunque esté validado, y el Evangelio es cierto, y no por eso vos vas a andar sanando enfermos y resucitando muertos, aunque si Dios quiere sí lo vas a hacer, pero si no, no va a ser una norma para vos. Pero aunque no somos llamados a vivir de una manera que validen el mensaje, sí somos llamados a vivir una vida en concordancia al mensaje, ¿sí? Ellos tenían una relación con el mensaje que era validarlo a través de señales. Pero nosotros no tenemos esa relación con el Evangelio, con el mensaje. La relación que vos y yo tenemos con el mensaje de Dios es vivir una vida acorde a ese mensaje. Y nosotros podemos decir, no, bueno, pasa que es difícil vivir acorde a este mensaje. Y está esta idea muy trillada de decir, no, yo no vivo acorde a este mensaje porque viste cómo son los tiempos de Dios. Y en realidad, lo que nos lleva a no crecer en la fe no son los tiempos de Dios, son tus tiempos y mis tiempos, no los de Dios. Pero es una locura que usemos esa idea trillada acerca de los tiempos de Dios para justificar nuestra rebeldía, para justificar nuestra mediocridad espiritual, y de esa manera estamos abusando de la gracia divina. Estamos esquivando neciamente nuestras responsabilidades frente a Dios y encima lo culpabilizamos a Él. Es una locura. Hermano, Dios te llama hoy a ser santo y vos tenés que responder hoy a ser más santo y a vivir en concordancia este mensaje. Que vos no quieras crecer en la fe nunca puede ser justificado y menos echándole la culpa a Dios y diciendo, bueno, pasa que son los tiempos de Dios. Eso es una locura. Y tenemos que tener cuidado porque en este llamado de vivir en forma concordante este mensaje, hay un tiempo de paciencia, pero a veces Dios
Cuando ve que no respondemos a su periodo de paciencia, nos disciplina y nos llama la atención y nos castiga para corregirnos. Y ni hablar que es sabio y es conveniente responder cuanto antes a su voz. El mensaje no se valida en nosotros, pero aún así sí se adorna con nosotros. Hay una importancia de vivir de acuerdo a la fe que profesamos para ser un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Mira, acompáñame, vamos a pasar rápido por algunos pasajes. Acompáñame a 1 de Pedro 2:12. Primero de Pedro 2:12, vamos a ver varios rápidos, pero la idea es la misma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el mandamiento? Tener una conducta irreprochable, para que a través de esa conducta, los que no son creyentes, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Fíjate Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Acompáñame a Colosenses 1:10. Anden como es digno del Señor. Fíjate 1 de Tesalonicenses 2:12. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. ¿Qué vemos? En estos 4 pasajes vemos que nuestro entendimiento de la dignidad de Dios, de lo que Dios merece de nosotros, es fundamental para vivir correctamente. ¿A qué nos llama Dios? A vivir como Él merece que vivamos. Nosotros no validamos el mensaje a través de nuestra conducta, pero sí debemos vivir conforme, en concordancia a este mensaje. Nuestro entendimiento de la dignidad de Dios impacta nuestra conducta. Si yo soy llamado a vivir como Dios merece de mí, si yo creo que Dios no merece mi santidad, yo no voy a vivir en santidad. Si yo soy llamado a vivir como mi Dios me enseña a vivir, esto va a estar ligado a mi idea de Dios, a mi entendimiento de Dios. En 1 Juan 1:6-7 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, vamos a andar en la luz, teniendo comunión unos con los otros. Si estamos en comunión con Dios, vamos a tener una vida acorde a lo que Dios merece y exige de nosotros. Insisto, no validamos el mensaje como Pablo, como Pedro tenían que vivir, pero sí debemos vivir en concordancia ese mensaje. Fíjate en Tito 2:10, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿A qué nos estás llamando, hermano? A que nuestra vida sea un adorno a la doctrina. Esta idea de adornar la doctrina se refiere a la forma en que los cristianos deben vivir. ¿Cómo deben vivir? De tal manera que reflejen la verdad y la belleza del Evangelio en su vida cotidiana. En otras palabras, nuestra vida debe ser coherente con el mensaje que profesamos, con la verdad que afirmamos creer y enseñar. Y esto es más que una invitación. Bueno, te invito a vivir de esta manera. Es un mandamiento a vivir de manera coherente con la enseñanza bíblica, a vivir con valores cristianos. No se trata simplemente de tener una creencia intelectual correcta del Evangelio, sino se trata de tener una vida acorde al Evangelio, reflejada en el comportamiento, reflejada en el estilo de vida. Cuando los cristianos viven de manera coherente a la verdad del Evangelio, el testimonio de ese cristiano se vuelve más poderoso, más efectivo para traer a otros a Cristo. Por el contrario, si nuestra vida no refleja la verdad del Evangelio, podemos alejar a otro de la fe siendo de tropiezo, produciendo el triste razonamiento. Para ser cristiano como él, déjame fuera de Cristo. ¿Y por qué? Por causa de nuestra hipocresía. Por eso es importante que los cristianos vivamos de manera coherente con la verdad que afirmamos creer. Nuestra conducta no tiene que ser un obstáculo para que otros crean,
sino que nuestra conducta tiene que ser acorde a la fe que profesamos y tenemos que tener cuidado de no hacer tropezar a los demás. Pero nuestra conducta puede ser una muestra, una evidencia, una manifestación del poder de Dios obrando en nosotros al vivir como Dios merece, adornando la doctrina con nuestra vida. Y no he encontrado ninguna ilustración para esto y voy a tratar de meter la ilustración que se me ocurrió, que es imperfecta, pero ayuda un poco a comprender el punto. Cuando vos le presentas un libro a un niño, si vos le presentas un libro solo con letras, aunque vos se lo leas, aunque vos se lo expliques, y aunque él entienda algo, ¿qué es lo que el niño desea ver ahí? ¿Qué quiere ver? Dibujos. Dibujos. ¿Por qué quiere ver dibujos? ¿Porque son divertidos? No, porque le ayuda a comprender. Nuestra vida es el dibujo de la doctrina. Es la muestra práctica del Evangelio. Le ayudamos a comprender el Evangelio al que nos escucha. Yo no soy capaz de perdonar. Llegó Cristo a mi vida. Soy capaz de perdonar. El Señor me invita a perdonar como Él me perdonó. Mira lo que me pasó. Nuestro testimonio personal es la ilustración del Evangelio. Adorna el Evangelio. Mi testimonio no salva. ¿Qué salva? El Evangelio. Pero yo le ayudo a comprender el Evangelio del otro si mi vida es acorde a lo que yo estoy predicando. Si mi vida es acorde al mensaje. Entonces, por un lado, los apóstoles tenían que validar este mensaje, pero nosotros no lo tenemos que validar. Nosotros tenemos que vivir acorde a este mensaje. Y al mismo tiempo, gracias a Dios, nosotros vivimos en una paradoja. Aunque somos llamados a vivir en concordancia con el mensaje, que nuestras vidas sean una ilustración, un adorno del mensaje, hay una paradoja. Hay una paradoja en cuanto a la relación entre el mensaje y nuestras vidas. Y este es el punto 3, la paradoja. ¿Cuál es la paradoja que hay? Nosotros no validamos el mensaje, le tocó a los apóstoles eso, nosotros debemos vivir acorde al mensaje, en concordancia al mensaje, pero vivimos en una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que el mensaje es independiente de nuestra capacidad de obedecerlo. La verdad es independiente de nuestra capacidad de vivirla. Y me decís, ¿pero dónde hay un versículo que diga esto? Filipenses 3, acompáñame. Y vas a ver que sí hay esta paradoja en cuanto a nuestra conducta. Y podemos sugerir una prédica que habla específicamente de esto, que es de Filipenses 3, 12 al 16. Pero vamos a leer Filipenses 3, 8 al 15. Habla Pablo diciendo aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos, maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. ¿Dónde está la paradoja? Pablo presenta a Cristo y también presenta un mensaje acerca de Cristo, que es que nosotros somos llamados a ser como Cristo. Ahora, ¿Pablo ya es como Cristo? No. El mensaje es independiente de nuestra capacidad de vivirlo. Esta es la paradoja. La verdad es verdad, aunque yo no la pueda vivir. Yo puedo adornar la verdad, yo puedo ilustrar la verdad, yo tengo que vivir en concordancia la verdad, pero aún así estoy limitado a ciertos aspectos de la verdad que no puedo alcanzar. No los puedo alcanzar, pero la verdad sigue siendo la verdad. Y es independiente de mi capacidad de vivirla. La verdad es independiente de mi capacidad de vivirla. ¿Cuántos cristianos callan el mensaje porque no son capaces de vivirlo? Pero está bien, porque estamos hablando de Dios. No podés vivir todo el mensaje. Lo que tenés que evitar es la hipocresía. Y lo que tenés que hacer frente a esta paradoja, lo que hizo Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Proseguía esa meta. Crecía
en querer alcanzar a Cristo. ¿Qué significa esto? Dice que Cristo lo alcanzó, pero que él tiene que alcanzar a Cristo. Jesús lo salvó y lo alcanzó, pero dentro de la salvación, él tiene que alcanzar a Cristo en semejanza. Y esto Pablo lo puede enseñar porque entiende esta paradoja. Estamos llamados a vivir conforme a este mensaje, sin embargo, no podemos vivir del todo conforme a este mensaje. En Romanos 7, el mismo Pablo que dice, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Esto me trae mucha paz. Porque no es que yo puedo predicar solamente de aquello que la tengo reclara, reconocido y lo hago bien. Yo puedo predicar todo el mensaje de Dios sin ser hipócrita, diciendo, hermanos, yo todavía no lo alcanzó, vamos juntos a buscarlo. Y no lo vamos a alcanzar, pero tenemos que ir en esa dirección. Y Jesús se nos presenta como un horizonte. ¿Cuándo alcanzo el horizonte? Nunca. Pero tengo que estar avanzando, siempre avanzando. Y Pablo nos expresa esta verdad, admite no haberlo logrado, sin embargo prosigue hacia la meta. ¿Va a alcanzar la meta en esta tierra? No, ¿cuándo va a alcanzar esta meta? En la eternidad recién. ¿Pero a qué voy? Hermano, tenés que vivir conforme al mensaje y ya sabes eso y lo tenés re claro. Pero tenés que cuidarte mucho de creer que vos no podés enseñar o predicar algo porque no sos capaz de vivirlo. La lucha te da posibilidades de decir, hermano, yo tampoco lo alcancé, pero vamos juntos. El problema es la hipocresía, no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje habla de Cristo y que tenemos que ser como Cristo y nadie puede alcanzar a Cristo en esta tierra. Estamos creciendo. Entonces tenemos que vivir conforme al mensaje, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en una paradoja en la cual se nos pide vivir conforme al mensaje, pero en realidad no podemos vivir del todo conforme al mensaje. El problema no es eso, el problema es si somos hipócritas, si no luchamos, si no proseguimos hacia la meta. Te voy a poner un ejemplo más criollo. Emborracharse hace daño, ¿sí? Y atenta contra nuestra salud. Y esa verdad me la puede decir un médico que sabe mucho, pero también me la puede decir un borracho. Porque la verdad es independiente de la capacidad de vivirlo. Si el borracho me dice, mira, no te conviene ser como yo, es verdad lo que me dice. No es un hipócrita, es verdad lo que me dice. Y si el médico me dice, no te conviene ser borracho, también es verdad. Imagínate que una persona que esté enferma de SIDA no te pueda decir que no te conviene el SIDA. Sí te lo puede decir, porque la verdad es independiente de su capacidad de vivirlo. Y con nosotros pasa lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro mensaje esté limitado a nuestra experiencia. Uno puede haber caído y estando caído puede decirle al otro, no te conviene caer y presentar la verdad que es objetiva y que es independiente de tu capacidad de vivirla. Y otro que no cayó te puede decir lo mismo, no te conviene caer porque el Señor dice que debemos vivir conforme a lo que Él nos enseñó. Y Pablo nos muestra que el avance debe ser una constante, con un esfuerzo y rumbo fijo, crecer en semejanza a Jesús. Contemplar a Jesús nos ayuda a ver cuánto nos falta por madurar y nos estimula para avanzar. Y somos tan inconscientes de cuánto necesitamos contemplar a Jesús. No nos damos cuenta del valor que tiene eso. No nos damos cuenta. Nos cuesta contemplar a Jesús. Pensamos que no es tan valioso, sin embargo, eso cambia nuestras vidas. Tenemos que dedicar tiempo a leer la palabra y ver cómo es Dios, a ver su carácter. Tenemos que dedicar tiempo a mirarlo, a reflexionar sobre lo que Él hace, a reflexionar sobre su carácter. Tenemos que pasar horas mirándolo. Y cuanto más lo miro, más diferente me encuentro a Él. Pero cuando no lo miro, creo que ya lo tengo resuelto. Y pierdo el honor que tengo de vivir conforme a este mensaje. Que es un honor vivir así, en concordancia el mensaje. Contemplar a Jesús nos ayuda a ver cuánto me falta por madurar y nos estimula para avanzar. Pienso en algunas imágenes puntuales de Jesús, en algunos aspectos claves, y pienso cómo lo recibían las personas. Y pienso qué lindo sería de que logre madurar lo suficiente como para poder producir lo mismo en la gente. Jesús nos enseñaba a Dios, nos mostraba a Dios. Y la gente
iba a Él para conocer a Dios. Jesús vino a eso, para mostrarnos al Padre. ¿No te gustaría a vos que la gente te vea y te diga, muéstrame cómo es el Padre? Sería re hermoso eso. Que la gente vea tu accionar y diga, háblame de tu Dios. Porque básicamente a Jesús le pedían que hablara de Dios. Y Jesús hablaba de Dios. Que vean en vos lo que hace 2000 años las personas veían en Jesús. Que seas tan parecido a Él, que la gente sepa que pasas tiempo con Él. Y a pesar de la paradoja, seguimos con este llamado de vivir conforme a la doctrina, conforme al mensaje, conforme al Evangelio. El Señor nos ha honrado con la capacidad de crecer en semejanza al Hijo de Dios, quien sí producía el contentamiento del Padre. No nos damos cuenta cuán honrados somos. Dios una sola vez dijo, mejor dicho, sobre una sola persona dijo, este es mi Hijo amado, este me complace. Y fue sobre Jesús. Y el Señor nos da la posibilidad y la capacidad de parecernos a Él, de vivir vidas que les agradan a Dios. Pero tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que agradecer que no nos toca validar el mensaje porque no debe haber sido algo fácil. Pero agradecer que sí nos ha dado el honor de vivir conforme a este mensaje a pesar de la paradoja. Y Pablo mismo ilustra esta verdad que es sublime, pero la ilustra con su vida. Lo leímos hace poquito. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir conforme al mensaje es vivir una vida que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué cosas serían diferentes si mañana cuando suene el despertador, en vez de levantarte vos, se levantara Jesús de tu cama? Esa es la idea. Que tu vida esté impactada por la vida de Cristo en vos. Y que enfrentes toda la vida sabiendo que tenés que vivir conforme a este mensaje. Aunque paradójicamente nunca llegues, pero que sí estés creciendo y prosiguiendo esa meta. Cristo te alcanzó, pero vos tenés que alcanzarle a Él en semejanza. ¿Qué cambiaría Jesús mañana a la mañana de tu vida? Si Jesús se levantara en tu misma cama a la misma hora que vos, ¿cómo saludaría a aquellos con los cuales convivís? ¿Qué les diría? ¿De qué hablaría? Y a la hora de trabajar, ¿qué pensaría? ¿Qué apariencia daría a la gente desconocida? Alguien que está enojado, que tiene bronca con el mundo, que está triste. ¿Verían el gozo del Señor? En Jesús sí lo verían. Fíjense cuánto necesita la gente ver a personas semejantes a Dios. Porque el Señor nos llama a vivir conforme a lo que Él nos enseñó, en semejanza a Jesús. Y te aseguro que la gente necesita ver eso. Nosotros somos la ilustración del Evangelio. No somos el Evangelio, pero sí tenemos que ser una ilustración del Evangelio. Y el mensaje se validó, pero tengo que vivir conforme a ese mensaje. Ya no validamos, pero sí estamos llamados a vivir vidas en concordancia a ese mensaje, aunque paradójicamente todavía no podamos vivirlo en plenitud. Y esto, hermanos, es un honor. Es un honor. No nos damos cuenta del gran honor que tenemos. Tenemos el honor de representar a Jesús en la tierra, de ser sus embajadores. Tenemos el honor de ser la ilustración, el adorno a su mensaje. Que seamos un adorno y que no seamos algo que lo afea al mensaje. Que seamos algo que atrae a aquel que es inmaduro y necesita los dibujitos, pero que seamos atractivos para llevar a otros al Señor. Que nuestro carácter sea sorprendente. Mira, se le cruzó un auto, ¿y qué hizo? Nada, lo dejó pasar. Tenemos que llevar vidas sorprendentes. Tenemos que comprender de que esto es un llamado para toda la vida. Vivir como Dios quiere que vivamos. Conforme a lo que Dios merece. Llevar una vida digna del Dios que nos llamó. Llevar una vida digna del llamado que ese Dios nos hizo. ¿Cuánto tenemos que cambiar? Pienso muchas veces que cuando uno va,
va cerrado en su mente y no va pensando en nada. ¿Y cuántas veces perdemos la oportunidad de abrir una puerta a alguien, de dejar pasar a alguien, de ser personas amables? Hasta eso hemos perdido como cristianos. Entre nosotros todo bien, pero después salimos y somos uno más del montón. No se nos identifica porque somos amables, o porque somos cariñosos, o porque somos pacientes, o porque somos los que caminamos la milla de más, aunque no sea del todo justa esa milla de más. ¿Cuántas veces perdemos de vista este mensaje que nos dice, miren, hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó nuestra forma y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Hemos perdido esta idea de vivir conforme al mensaje, conforme al Dios que nos llamó, conforme al mensaje que ese Dios nos dio, conforme al llamado que ese Dios nos dio. ¿Sabes por qué estás vivo? Para vivir así. Por eso estás acá y no estás en el cielo. Porque Dios quiere que vivas así. Sos la sal de la tierra. Si perdés tu sabor no servís para nada más. Sos la sal de la tierra. El Señor no te dice que tenés que ser la sal. El Señor te dice que ya sos la sal de la tierra. Y que sos la luz de la tierra. Y que tus buenas obras deben brillar adelante todos, para que esos glorifiquen al Padre a través de tu vida. Tenés que vivir conforme al mensaje. No solo el domingo en la reunión, sino en el día a día. Y esto cambia nuestras vidas. Y ese cambio en las vidas hace que el Evangelio sea más atractivo porque de repente tiene más adornos. Para la gente inmadura es necesario el adorno. Justamente a los que llamamos son inmaduros espiritualmente, son muertos espiritualmente. Les hace bien ver adornos. Pero si nosotros profesamos algo y no lo vivimos o no luchamos para vivirlo, somos de tropiezo. El Señor larga una terrible advertencia sobre esto. Ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río que hacer tropezar a otros. Pero por otro lado, si entendemos lo que Pablo nos enseña, vivir conforme al mensaje, tenemos el honor de representar a Dios en la tierra. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Por eso no podemos solos. Por eso Cristo vive en vos. Para eso. Por eso no vivís más vos. Cristo vive en vos. Y la vida que ahora vivís en la carne, ¿cómo la vivís? La vivís por la fe en el Hijo de Dios, el cual te amó y dio su vida por vos. Cristo vive en vos. Insisto, al crecer en semejanza a Cristo, somos honrados con la responsabilidad de representarlo fielmente con nuestras palabras y acciones, llevando su amor y su verdad al mundo. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir en lealtad con Él y fidelidad a Él. Conforme a ese mensaje, aunque paradójicamente no podamos del todo, pero sí prosiguiendo la meta. No validamos el mensaje, pero sí tenemos que vivir conforme a ese mensaje, aunque estemos en esta paradoja. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender el honor que nos das de servirte de esta manera, de representarte en la tierra, de transmitir tu mensaje, transmitir la verdad. Señor, nos has puesto como muestras del reino pleno que viene. Nos has puesto como un adelanto de la transformación total que va a haber. Señor, ayúdanos a rendirnos a vos, a no echarte la culpa diciendo que son tus tiempos cuando en realidad son los nuestros en rebeldía, a no inventar procesos para justificar nuestra mediocridad, nuestra tibieza, sino rendirnos a vos y comprender de que ya nos llamaste a vivir conforme al Evangelio, conforme a tu dignidad. Ya nos llamaste a eso. Y que la paradoja en la que vivimos, en la cual estamos llamados a esto, pero no podemos del todo, no nos desaliente, sino que nos lleve a valorar más tu gracia y tu paciencia. Padre, ayúdanos a decir junto a Pablo que proseguimos a la meta, que estamos en dirección a ella, que comprendemos que Cristo nos ha alcanzado, pero que esto no termina ahí, sino que nosotros tenemos que alcanzar a Jesús en semejanza a Él. Rogamos, Señor, tu bendición. Te ruego, Padre, que más allá de cualquier cansancio, cualquier sueño, todo lo que estos días han producido, te ruego, Señor, que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y que podamos vivir conforme a tu persona, conforme a tu mensaje, conforme a tu dignidad. Gracias, Padre, por bendecirnos con este honor.
En el nombre de Jesús. Amén.